Es todo un desafío dar clases por acá, porque es como raro no poder estar cara a cara. Un poco, bueno, la idea era esto que decía Oscar de poder explicar un poco cómo puedo guiar los entrenamientos o cómo puedo, digamos, entender cómo funciona un montón de sistemas energéticos en el cuerpo y por qué yo tengo distintos objetivos de entrenamiento. La primera parte tal vez es un poco más teórica, si hay algo que no se entiende, porque en realidad es para que después se entienda por qué yo trabajo distintas zonas, y me parece que está bueno como aclarar algunas cosas un poco que son difíciles a veces de explicar, pero son básicas para entender lo que viene. Así que cualquier cosa si algo no se entiende, me van frenando. Bueno, la mayoría que me conoce de acá saben que soy cardióloga, pocos me conocen como deportóloga, así que de paso me vendo y paso chapa. Bueno, Está muy a bien, ver, voy a me parece empezar también. Véndase, doctora. a ver, voy a poner compartir pantalla, así ya arrancamos con la presentación. A ver. Bueno. Está un poco lento esto, perdón, a ver si va. Me parece que es mi computadora, pero bueno, no sé qué le pasó último momento. Se puso negro. No arranca, ¿no? A ver. No, No, acá me pone como que estás compartiendo la pantalla. no está pensando. Es la computadora. No sé por qué está tan lento. Ahí la están viendo, pero... Ah, ahí está. No sé qué pasó. Bueno, no, me está fallando la computadora. Me parece que era por eso lo de la conexión también. Ahí A arrancó. ver, ¿Sí? Anda, arrancamos. se ve perfecto, sí. Un poco para empezar explicando cómo funciona el corazón y cómo durante el ejercicio funciona toda lo que es la circulación. El corazón, como lo ven acá, es como una bolsita o un paquete que en realidad tiene 4 cavidades de las que sale la arteria que es acá, la arteria pulmonar, que como va al pulmón y es con sangre, digamos, que está sucia y que se va a oxigenar a nivel del pulmón, está representada con celeste. Y la otra gran arteria, la otra gran arteria es esta roja que sale de acá, que es la aorta, que es la que va a mandar toda la circulación al cuerpo. O sea, que en cada contracción que tiene el corazón, cuando está en funcionamiento y manda y expulsa la sangre, esa arteria es la que distribuye a todo lo largo del cuerpo. Si me siguen con el mouse, esto que es la circulación mayor es, el lado izquierdo del corazón lleva la sangre, que acá está representada con roja, porque lleva la sangre limpia, oxigenada, cargada con oxígeno, que viene del pulmón y lo va a repartir a lo largo de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo importante es que llegue a cada célula, ¿sí? Que a lo que a nosotros nos importa en realidad es que llegue a cada fibra muscular, que sería esa célula a la que le tiene que llegar oxígeno. ¿Se está cortando o no? ¿Venimos bien? Ah, No, muy bien, Eli, ¿eh? Perfecto. y le tiene que llegar el oxígeno a cada célula muscular para poder utilizarlo para producir energía. Y los desechos, digamos, de las células, de esas vías, o esa vía metabólica, se elimina el dióxido de carbono, que va a volver al corazón, ¿sí? Para poder llegar, si me siguen con la flecha, al pulmón, y ahí intercambiarse oxígeno y dióxido de carbono, y que la sangre vuelva a cargarse de oxígeno para volver a mandar en el próximo latido, digamos, desde la circulación, y le llegue sangre oxigenada a todo el cuerpo. Esto para que se entienda, tal vez es un poco específico, pero cuando nosotros respiramos, acá arriba está nuestra boca, entra el aire por la laringe, tráquea, y llega a los bronquios, y lo último son los bronquiolos y alvéolos. Los alvéolos son esos aculitos que están ahí en la terminación,
donde llega un montón de ramilletes y capilares de venas y arterias, en realidad que es una red capilar porque son vasos muy finitos, y ahí es donde se produce ese intercambio de gases de los que estoy hablando. En esta imagen ven bien lo que es el alvéolo del pulmón, es esta forma circular rosada, este es un vaso sanguíneo, digamos, donde pasa la sangre, ay, perdón, porque yo toco la pantalla, lo que está, los circulitos rojos o los glóbulos rojos, que son los que llevan o transportan en la sangre el oxígeno. Entonces, en el pulmón se cargan de oxígeno y siguen la circulación, ¿sí? A ver, variables hemodinámicas, que esto medio que lo voy a pasar en realidad, pero lo que sí después voy a tocar el tema es, cada latido del corazón o cada contracción que hace el corazón, la cantidad de mililitros de sangre que expulsa el corazón se llama volumen sistólico. O sea, lo que quiero que se entienda es, el gasto cardíaco que mantenemos nosotros durante el ejercicio, que aumenta como 4 o 5 veces con respecto al reposo, va a depender de nuestra frecuencia cardíaca, que es esta fórmula que está acá arriba, y de la cantidad de mililitros de sangre que el corazón expulsa. Entonces, nosotros en el ejercicio aumentamos la frecuencia cardíaca y aumentamos el volumen sistólico, y ahora lo voy a explicar un poquito más. Lo que es importante que tengamos en cuenta es que si nosotros vemos este cuadro, que no importa los valores, pero que a medida que vamos creciendo, la frecuencia cardíaca, nacemos con 130 latidos por minuto en el bebé, que si ustedes lo miran, el bebé, viste que pansea mucho, que parece la respiración, pero es porque el corazón late muy rápido, y a medida que pasa el tiempo, nuestra frecuencia cardíaca, por un montón de cuestiones, va disminuyendo. Ahora, la frecuencia cardíaca no es la misma para todos. Hay personas que tienen una frecuencia cardíaca normal en reposo de 60, otros en 80 y otros que tienen peri 100. Y eso, digamos, ¿es patológico? No. Lo normal en general es entre 60 y 100. Ahora, sí hay cambios que nosotros sí podemos ir logrando con el entrenamiento. Y esto es lo que quiero que se entienda, qué pasa con el entrenamiento. En general, con el ejercicio va a aumentar la cantidad de sangre que va a estar circulando por minuto en todo el cuerpo, que es ese gasto cardíaco o volumen sistólico. ¿Y eso por qué? Porque dijimos que en la fórmula aumenta nuestra frecuencia cardíaca, el corazón tiene que sostener un aumento de pulsaciones para mantener el ejercicio, pero también aumenta el volumen sistólico. ¿Por qué? Porque si nosotros entrenamos y tenemos un tiempo de entrenamiento, nuestro corazón es más eficiente. Entonces, en cada latido va a inyectar más cantidad de sangre, va a ser más eficiente cada latido, entonces no necesito manejar a la misma frecuencia cardíaca, tal vez con la que comencé, sino que la frecuencia cardíaca va a ir bajando. Por eso es que probablemente les suene, o muchos lo experimentaron, que tal vez cuando empezaron a entrenar, empezaron con una frecuencia cardíaca determinada y con el paso del tiempo va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el corazón está más adaptado a este nivel de entrenamiento, es más eficiente y no necesita latir a tantas o tener tantas pulsaciones por minuto. Lo que no hay que hacer en realidad, por eso acá está marcado que en realidad el gasto cardíaco siempre va a aumentar, pero en los deportistas o con entrenamiento progresivo, el corazón es más eficiente y en realidad nuestra frecuencia cardíaca basal siempre es más baja, está más peri 60, digamos, en ese rango de normalidad. Y lo que hay que tener en cuenta es que esto, si uno se compara con distintas personas, no todos parten del mismo valor. Entonces ahí donde uno puede también sacar malas conclusiones o no sé, o que sea peligroso, es querer tener la misma frecuencia cardíaca que el compañero de al lado. Y eso es imposible porque está en realidad regulado por un montón de otros factores. Un poco para que se entienda después, cuando nosotros buscamos los objetivos de entrenamiento, quería explicar un poco cómo cómo se utilizan las vías energéticas. Esto, no sé si está Marcia acá, tal vez Marcia algo había nombrado de esto, no sé si se llega a ver ahí el pizarrón. Si nosotros, esta es la célula que le tiene que llegar el oxígeno y se va a nutrir de hidratos de carbono o glucosa, de grasas y de proteínas en menor medida. Esto no debería, muy poquito el aporte. No sé si ahí se ve bien.
Pasa que hay reflejo, ¿no? Sí, sí, Bueno. pero se entiende, Eli, ¿eh? Va bien ahí. Y lo que pasa en cada fibra muscular, que es cada célula, es que hay un metabolismo aeróbico donde se usa el oxígeno para producir energía, que en general es en forma de ATP. La energía, ¿para qué la necesitamos? Para seguir el trabajo mecánico, para seguir con el ejercicio. Pero ¿qué pasa? Estas vías, hay un montón de procesos metabólicos, energéticos que pasan, y es una vía lenta relativamente. Entonces, según la intensidad a la que estoy trabajando o lo prolongado en el tiempo, yo voy a tener que usar otras vías más rápidas de generación de energía, que son afuera. Esto es lo que a muchos tal vez les suene, esto pasa en las mitocondrias, por eso es importante, y con el entrenamiento uno desarrolla más mitocondrias, que son como unas organelas que están adentro de la célula, y es donde se produce el metabolismo aeróbico y todos estos procesos de captación del oxígeno. Ahora, si yo tengo que producir rápido energía, lo tengo que hacer afuera de la mitocondria por otra vía, ¿sí? Que es adentro de la célula, donde voy a oxidar los nutrientes que comí, pero lo voy a producir energía, ¿sí? ATP, pero sin oxígeno. Es por otro mecanismo, que es de lo que vamos a hablar en realidad ahora. Hay tres sistemas que usan las fibras musculares para producir energía y mantener el ejercicio. Un sistema que el metabolismo aeróbico, que es el verde, que está abajo, que se utiliza el oxígeno, entonces que le llega a cada fibra muscular, y que es la que predomina. Esto es un poco exagerado los ejemplos que van a ver acá anotados, pero es la que predomina más en los deportes de resistencia, los deportes que yo tengo que ser resistente en el tiempo, porque son de larga duración, y tal vez, como está ahí puesto el maratonista, el runner, no necesariamente va a una intensidad altísima, sino que para poder mantener un ejercicio en el tiempo, tengo que ser más resistente y usar determinado tipo de metabolismo. Y hay un metabolismo que pasa también en las fibras musculares, que es sin la utilización del oxígeno, donde se obtiene energía de otras dos vías energéticas, con una que es donde se produce mucho ácido láctico, y eso sí les puede sonar de la acumulación de ácido láctico por determinado entrenamiento, y otro que se llama el sistema de fosfágenos, donde se utiliza la fosfocreatina, no importa. Lo que quiero que quede claro es que parece mentira, pero con cada entrenamiento nuestro vamos trabajando diferentes vías energéticas, porque hay algunos donde todo lo que es, acá que dice anaeróbico, no utiliza el oxígeno y sirve para mejorar, o para deportes que son de poca duración, acá tenemos segundos a minutos, y son más explosivos y me van a dar fuerza, me van a hacer ganar velocidad, pero enseguida se agota ese sistema. En cambio, el sistema aeróbico con utilización de oxígeno me va a servir para deportes de resistencia, que son prolongados en el tiempo. Y de paso acá me pongo también a explicar un poco que en realidad esto pasa porque hay distintos tipos de fibras musculares, unos que usan un metabolismo y otros otros. Esto no sé si es un poco fino, la verdad es bastante teórico, pero es para que se entienda un poquito más lo que sigue después. Nosotros en realidad, si ven el gráfico acá, en cada músculo está compuesto por fibras rápidas y lentas, como está puesto acá. Las fibras lentas son las tipo 1, que son las que tienen más metabolismo aeróbico y me permiten, y son las que hay que entrenar más, digamos, en el maratonista. Todas nuestras disciplinas, todas las que se hacen en el GO, sea running, sea bici, triatlón, son todas de resistencia aeróbica. Entonces, en realidad, lo que voy a trabajar más es el predominio de estas fibras musculares, la tipo 1. Las tipo 2, en realidad, tienen un metabolismo, digamos, una utilización de energía muy rápida, pero se agotan rápido también. Entonces, en realidad sirve para carreras, para sprint, para ejercicios de muy corta duración. Ahora, ¿por qué es importante un poco tener en cuenta esto? Porque cuando uno planifica el entrenamiento y uno tiene en cuenta la carga, los dos componentes, digamos, del entrenamiento son, por un lado la intensidad y por otro lado el volumen que yo quiero establecer. Yo voy a poder hacer un ejercicio muy intenso, con poco tiempo, o voy a poder mantenerlo en el tiempo, pero seguramente una intensidad relativamente más baja.
El volumen es, si estoy levantando, haciendo preparación física, la cantidad de repeticiones de un ejercicio, la cantidad de series, si estoy haciendo bici o estoy haciendo running, los minutos u horas acumuladas semanalmente. Eso habla un poco del volumen del entrenamiento. Y lo que es la intensidad, y es a lo que nos vamos a meter, es cómo yo puedo, de alguna manera, medir la intensidad a la que yo estoy trabajando. Y si estoy levantando una pesa, lo voy a medir en kilos. Si tuviera un medidor de potencia para una bicicleta, lo mido en watts, por ejemplo. Pero la verdad que eso, nada, es muy caro, es muy específico, no vale la pena tampoco, o sea, es muy poca la gente tal vez que lo tiene. Y hay otras maneras que yo puedo buscar precisión para trabajar en determinadas zonas y buscar los objetivos que nos proponen todos los profes que nos programan el entrenamiento. Por un lado está la frecuencia cardíaca. Yo puedo calcular cuál es mi frecuencia cardíaca máxima y en base a eso fraccionar porcentajes, que ahora les voy a dar un ejemplo para que lo puedan ver bien. Y yo, trabajando en determinado porcentaje de mi frecuencia cardíaca máxima, sé que voy a tener un objetivo. En otro porcentaje tengo otro objetivo, o voy a trabajar algo distinto, una capacidad física distinta. Otra forma de medirlo es el consumo de oxígeno, que esto a muchos les debe sonar, pero bueno, no es algo que se hace tampoco habitualmente, ni que necesariamente tienen que salir todos a hacerse. Es una prueba de ejercicio, que después la voy a explicar un poquito más también con una imagen, como una ergometría, pero que yo mido con una máscara el oxígeno que está consumiendo el cuerpo. Entonces, es una forma precisa de poder evaluar esto que les comentaba, de cómo es el metabolismo con ese intercambio de oxígeno en el cuerpo. Y si no tengo nada de eso, bueno, porque también lo que tiene que quedar en claro es que después de esta charla no me tengo que ir a comprar sí o sí, si no tengo un reloj para medir sensor de frecuencia cardíaca o lo que fuera. Muchos lo deben tener seguramente, pero no todos, y en realidad una forma es también evaluando cuál es la percepción individual del esfuerzo, que en realidad uno cuando ya lleva un tiempo de entrenamiento, se va acostumbrando o sabe percibir cuando un esfuerzo es muy intenso. Hay una escala del 1 al 10 que uno puede ubicar cómo se siente frente al esfuerzo, y que hay muchos estudios que lo comparan muy bien, tiene muy buena correlación esa percepción con las zonas de entrenamiento que en realidad se están trabajando, y que si uno lo mide más específico, lo hace con la frecuencia cardíaca o con el consumo. No sé si hasta acá se entiende un poquito esto, pero ahora vamos a ahondar en cada uno. Por otro lado, si yo no tuviera los elementos para hacerlo bien fino y decir, bueno, me muevo en este rango de frecuencia cardíaca, digamos, en cada entrenamiento, yo por ejemplo, bueno, me sale más fácil el ejemplo de bici, que estoy con Nadia, con Fer. Ellos en realidad en el entrenamiento están todo el tiempo, permanentemente, modificándonos las intensidades, con lo cual estamos permanentemente trabajando en distintas intensidades que ya nos van guiando, ¿sí? Aunque yo no tenga ningún reloj ni nada para medir. Ahora, la frecuencia cardíaca. Esto es un poco, al final voy a hacer un mejor resumen, pero esto es un poco para que entiendan. Entonces, si nos metemos a cómo monitoreo la frecuencia cardíaca, yo sé que si trabajo de mi frecuencia cardíaca máxima, que ahora les doy el cálculo, trabajo un 50 o 60%, estoy trabajando una intensidad muy bajita, voy a poder estar hablando mientras entreno, seguramente, y voy a, más bien, voy a usar esa zona para un entrenamiento o para entrada en calor o para el trabajo regenerativo al final. Es un trabajo muy liviano y de recuperación. Y es un trabajo bien aeróbico. La segunda zona, que es trabajar al 60, al 70% de la frecuencia, de nuestra frecuencia cardíaca máxima, que es individual de cada persona, empiezo a trabajar más lo que es en el entrenamiento cardiovascular, ¿sí? Y la resistencia. Y a medida que yo voy incrementando estas zonas a cada vez más intenso, y hay que entender que no soy mejor si trabajo más tiempo en zona 5, por ejemplo, porque en realidad la zona 5 es súper intensa y realmente es, o sea, la puedo trabajar segundos, minutos a lo sumo, y si no estoy haciendo un sobreesfuerzo que además es muy difícil de tolerar.
y tampoco puede ser el objetivo, digamos, del entrenamiento, pero sí, a medida que yo voy pasando por estas zonas, voy mejorando las vías metabólicas para ser más resistente a la fatiga y para fatigarme más tardíamente. Que en realidad, a ver, cuando uno empieza el entrenamiento, cuando empezó a entrenar, seguramente manejaba un nivel de fatiga y eso, a medida que pasan, digamos, el tiempo, uno ve mejorías constantes. O en el tiempo de duración sin llegar a la fatiga y demás. En realidad lo que uno trabaja en esas diferentes zonas es eso, que después lo voy a repasar después bien con todo lo que seguimos explicando. Si ustedes quieren calcularse, de repente porque les interesa, acá es un poco específico, hay gente que tal vez no le interesa tanto, pero bueno, la idea es poder, el que tiene reloj, el que lo quiere hacer, el que lo quiere hacer por pulso, saber cómo calcularlo. Si yo quiero calcular mi frecuencia cardíaca máxima, en realidad esta fórmula de 220 menos la edad, la verdad que no sirve mucho, esto es lo que van a encontrar en todos lados. ¿Por qué? Porque yo acá puse el ejemplo de un hombre de 40 años. ¿Todos los hombres de 40 años van a tener la misma frecuencia cardíaca? Y no, porque hay personas de 40 que tienen 80 latidos por minuto en reposo, y otros tienen 60. Entonces ya parten de una diferencia de 20 latidos, y mi frecuencia cardíaca máxima también va a ser distinta. Entonces, si bien generalmente se calcula de esta manera, esta fórmula, que después si quieren se las paso, no importa, es una fórmula que tiene en cuenta ese cálculo de frecuencia cardíaca máxima, o sea, el 220 menos la edad, pero tiene en cuenta también de qué frecuencia cardíaca partimos, o sea, que va a calcular ese delta entre mi frecuencia de reposo y lo máximo que puedo alcanzar en una prueba. Si yo hice una ergometría y tengo una prueba de esfuerzo, lo que puedo usar es cuál fue mi frecuencia cardíaca máxima alcanzada en una buena prueba de esfuerzo, que sé que llegué a agotarme, y ahí lo voy a tener mediante el estudio, si no, es otra posibilidad. Y después, volviendo al porcentaje de intensidad, con el gráfico que vimos, digamos, acá en la fórmula, con lo que vimos previamente, si yo quiero entrenar, por ejemplo, el aparato cardiovascular, lo entreno más en zona 2 o en zona 3, lo entreno entre el 70 y el 80%. Entonces, si yo hago el cálculo entre el 70 y el 80%, sé que cuando voy entrenando y en el reloj estoy entre 150 y 160, estoy trabajando en esa zona de entrenamiento, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Porque es bastante teórico, la verdad. Se entiende perfecto. Soy Pato, hola. Se entiende perfecto. Bueno. Los que usan relojes o ya están acostumbrados a trabajar por zona, es más fácil, pero digamos, estas son formas de, bueno, poder medirse un poco más preciso en qué nivel uno está entrenando ese día. Y lo mismo que decía recién, si yo tengo una prueba de esfuerzo, una ergometría, que puede ser en cinta, puede ser en bici, siempre lo que conviene es que sea, si yo hago bicicleta, hago ciclismo, y bueno, que sea una bici, porque va a ser más fisiológico y estoy más adaptada a ese ejercicio. Si hago running, bueno, en una cinta me va a resultar un poquito mejor. Es otra forma de obtener la frecuencia cardíaca máxima. O un ecoestrés, que es lo mismo, es esta prueba que está acá en la foto de la derecha, es una prueba de ejercicio, pero que al mismo tiempo se toman las imágenes del corazón durante el esfuerzo, ¿sí? Pero no importa, digamos. Eso es más sobre frecuencia cardíaca. Ahora, este es un tema que, bueno, es todo un desafío explicarlo, por eso es que un poco empecé a explicar sobre las vías metabólicas y por qué usamos el oxígeno, porque esto es una prueba muy específica, donde se llama prueba de consumo de oxígeno, se conoce, o prueba de ejercicio cardiopulmonar, donde yo voy a estar haciendo un ejercicio y voy a tener esta máscara que ven conectada acá en el chico. La máscara no les manda oxígeno, sino que lo que va a censar es, por esos cablecitos, el nivel de oxígeno y dióxido de carbono que la persona está respirando del aire ambiente, y por otro lado lo que exhala. Entonces, si el aire tiene determinada concentración de oxígeno y yo cuando exhalo, obviamente mi cuerpo consumió el oxígeno. ¿Por qué? Porque si recordamos, el oxígeno llegó a cada fibra muscular
si encima somos deportistas y estamos bien entrenados, tenemos más desarrollo de fibras musculares, más desarrollo de mitocondrias y mayor va a ser la captación de oxígeno en cada célula, entonces más va a ser el consumo de oxígeno que va a tener el cuerpo. Y voy a eliminar muy poquita cantidad. Esa diferencia es lo que censa este estudio. O sea que yo voy a tener de la manera más precisa que hay, o más representativa de lo que consume realmente el cuerpo cuando yo hago ejercicio. Esto es un estudio que, a ver, no es tan, tampoco, o sea, hay lugares que lo hacen, hay poco de esto, tampoco tienen que salir todos a hacérselo, pero es otra forma, si no es por frecuencia cardíaca, por porcentajes de consumo de oxígeno máximo que yo alcancé, cómo trabajar precisamente determinadas zonas. Esto es un poco para ver, esto tiene que haber indemnidad de muchos sistemas. Estamos hablando o suponiendo que, bueno, en general somos todos sanos, cada uno puede tener sus antecedentes o enfermedades previas, pero en general tiene que haber una buena, obviamente que el consumo real del cuerpo va a depender de la concentración que haya en el aire ambiente, va a depender de la permeabilidad de la vía aérea, si yo tengo enfermedades en el pulmón, EPOC, asma, lo que fuera, puede haber alguna alteración a nivel pulmonar. Ahí tengo la difusión que marca acá, es este intercambio de gases que se produce con la sangre, y después llega al corazón para poder repartirse al resto del cuerpo y llegar a la fibra muscular. Y si yo tengo una anemia muy importante, obviamente tengo bajos glóbulos rojos, entonces los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno, ya una anemia a mí me va a marcar una caída del rendimiento, por ejemplo. Obviamente que tiene que haber cosas marcadas para que termine, pero digamos, un poco lo que quiero representar es todo lo que las vías que tiene que pasar el oxígeno para para llegar a la célula y consumirse. Esto, en realidad, lo voy a explicar en el... a ver si se ve. Pasa que... Ahí venimos bien, Eli, buenísimo. Se entiende. ¿Venimos bien con el tiempo? Sí. Sí, sí, con el tiempo hay. No tenemos que Bueno, ir a ningún lado. Mientras termines a las 6 para ir a pedalear, estamos bien. está bien, no, sí, sí. No, un poco para explicar y ya pasar a hablar de cada zona específicamente, ¿qué es lo que pasa cuando en realidad hacemos un esfuerzo? El consumo de oxígeno es, como les decía, la manera más fidedigna de medir la aptitud física de una persona, porque cuanto más entrenada está, esto se va a mejorar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a hacer ejercicio? Yo empiezo a hacer un ejercicio liviano y voy aumentando en el tiempo de intensidad. Si yo voy haciendo un ejercicio, el consumo de oxígeno va aumentando. Esto, quiero que se entienda una cosa, lo voy a hacer, va aumentando en el tiempo hasta que llega un momento que se ameseta y no va a poder crecer más ese consumo. Es lo máximo que llego a consumir en el cuerpo. ¿Se ve esta o no? No se ve la línea. La línea esa no, Eli. Sí. No. Bueno, entonces sigo con negro, no Sí, importa. sí, con el negro se veía. Bueno, ¿por qué? Porque yo cuando entreno llego a mi consumo de oxígeno máximo y con el entrenamiento yo voy a poder mejorar ese consumo hasta un determinado nivel. ¿Por qué? Porque prácticamente el 70% está determinado genéticamente, o sea que ahí hay que culpar a mamá y papá, si no nos favorecieron para el deporte. Un 20% depende de la edad, que el pico máximo de ese consumo es entre los 20 y 30, y después empieza levemente a decaer con el paso del tiempo, pero con el entrenamiento yo logro poder manejar una estabilidad, y que no decaiga o que caiga más progresivo. Y un 10% sí depende del entrenamiento, y es acá donde tengo que dar a full para cada vez tener mejor aptitud. Ahora, aptitud física. Ahora, ¿qué pasa? Yo cuando empiezo a hacer ejercicio, así como se consume oxígeno en todas las vías o en la célula,
se producen desechos, se produce dióxido de carbono. Entonces, el otro gráfico que quería saber de otro color, era que empieza a aumentar el dióxido de carbono, que es lo que se va a eliminar después en el pulmón. Entonces, yo sé que hasta determinado nivel yo manejo un metabolismo que es más aeróbico, con uso de oxígeno en la célula. Y que acá me estoy manejando generalmente a bajas intensidades y uso esa vía metabólica de las células. Pero va a llegar un punto en el que va a predominar el dióxido de carbono y cuando yo no puedo ser eficiente para mantener el ejercicio con esta vía, empiezo a usar otras vías para generar energía, que son las otras que les hablé afuera de la mitocondria. Y esas me producen mucho ácido láctico. Entonces, como el cuerpo tiene que bajar ese ácido láctico, porque el ácido láctico me hace llegar rápido a la fatiga, es uno de los factores, digamos, de fatiga muscular. Como tengo que lavar este ácido láctico, esto se va a amortiguar en el cuerpo, pero en esa vía voy a producir más dióxido de carbono. Entonces, cada vez voy a tener más desechos con respecto al consumo de oxígeno. Acá es donde se empieza a decir que empieza a predominar un metabolismo. Siempre hay una interrelación de los dos metabolismos, pero acá hay más una relación de metabolismo aeróbico y anaeróbico. Hoy en día, más que anaeróbico, se habla que sin oxígeno. Se habla de no aeróbico, pero es lo mismo. Que básicamente voy a usar las otras vías que estuve entrenando y que me van a permitir seguir produciendo energía para poder sostener el ejercicio cuando ya es muy intenso y llega a un determinado nivel que no lo voy a sostener y que caduco. Esto un poco es lo que se saca de la prueba de consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque yo tengo el oxígeno y el dióxido de carbono y el interjuego de variables respiratorias con la medición con la máscara, de lo que realmente le pasa a esa persona entrenando en el deporte y durante el ejercicio. Por eso es que un poco quería explicar cómo uno va jugando con las intensidades de entrenamiento y va trabajando diferentes áreas. Y en realidad, lo que uno tendría que buscar, más que un consumo de oxígeno máximo, que como les decía, va a llegar a un tope, en general esto tiene una mejoría muy rápida cuando uno empieza a entrenar y después es difícil de seguir como aumentándolo. Y lo que uno tiene que tratar de lograr con los entrenamientos es correr las curvas a la derecha. O sea, si yo antes llegué a tener un metabolismo anaeróbico, mucha acumulación de ácido láctico, me fatigué y no pude mantener ese ejercicio, y eso no sé, lo hice a los 3 minutos de un entrenamiento intenso. Si yo mejoro todas estas vías metabólicas, la fatiga la voy a alcanzar probablemente a los 6 minutos con el entrenamiento. Entonces, lo que todo el tiempo tengo que ir buscando es correr lo que se llama umbral aeróbico, que a algunos tal vez les suena, umbral aeróbico y umbral anaeróbico, o BT1 y BT2. Son los dos umbrales que marcan un poco los cambios de metabolismo en la célula. Y bueno, nada, que es muy fino esto de todos los procesos metabólicos que van sucediendo, pero lo que trabajamos básicamente cada vez que nuestros profes nos dan los entrenamientos o que los seguimos en una rutina de entrenamiento, aunque no tengamos el monitoreo de frecuencia cardíaca o no hayamos hecho esta prueba, es trabajar todo el tiempo estas capacidades. Y un poco entonces para terminar, esto es lo que generalmente aparece o manejamos en muchos de acá, o sobre todo los que hacen triatlón o del grupo más avanzado que tienen relojes y se monitorizan mucho esto. Las zonas de entrenamiento en general las dividimos en 5. Esto puede ir cambiando mucho de la denominación. Yo traté de ponerlo así, si es que a alguno le interesa más fino, pero la verdad que en la bibliografía hay un montón de nombres distintos, porque fue cambiando a lo largo del tiempo, y en realidad hoy en día se divide en 9 áreas funcionales, pero es muy, muy fino. Y en realidad, lo que uno tiene que entender es que en la zona 1 y zona 2, que son los trabajos más livianos, dijimos que empezamos con un trabajo regenerativo, y con trabajo un poco más intenso, yo lo que voy a tener es
voy a trabajar más la capacidad aeróbica. Acá voy a tener un metabolismo más aeróbico y voy a trabajar la resistencia, mi resistencia a la fatiga. Al 50-60% de la frecuencia cardíaca máxima es un trabajo muy regenerativo y muy liviano, como les dije antes. Si ya trabajo un poquito más, pero sigue siendo un trabajo liviano, zona 2, que es 60-70%, empiezo a utilizar mucho para esta vía aeróbica el metabolismo de las grasas. Por eso es que también se dice que trabajando a intensidades bajas y prolongadas en el tiempo hay más utilización de ácidos grasos. Eso no quiere decir que si yo hago una intensidad muy alta u otro tipo de entrenamiento no vaya a quemar grasas, ¿sí? Porque de hecho también están los entrenamientos HIIT de alta intensidad y demás, que hoy en día están de moda, y obviamente que también hay descenso de peso y consumo de ácidos grasos. Pero sí, acá hay mucho metabolismo aeróbico con metabolismo de grasas. Entre el 70 y el 80 es trabajar cerca del consumo de oxígeno máximo, y es la zona que se habla, yo acá lo fui poniendo un poco para que ustedes lo vayan leyendo, la zona 3 es la que habla más de mejoro más la resistencia aeróbica, y en realidad este es el entrenamiento como, digamos, que se dice cardiovascular. ¿Por qué? Porque el consumo de oxígeno máximo depende mucho de la bomba cardíaca. Entonces, si yo tengo bien trabajado el funcionamiento de la bomba cardíaca, como les decía antes, de esa eficiencia del corazón, voy a estar mejorando la circulación, voy a estar mejorando la llegada de sangre a nivel periférico, y en general, si hay alguien que tiene antecedentes cardiológicos, lo más seguro es trabajar en esa zona y no pasar a zona 4 o zona 5, que ya son ejercicios de más intensidad. La zona 4, que es trabajar al 80-90% de la frecuencia cardíaca máxima, ya empiezo a trabajar más forzado, o sea, ya llegué a mi consumo máximo y estoy trabajando con bastante acidosis, o sea que trabajo más lo que es la capacidad más anaeróbica y la tolerancia láctica. ¿A mí de qué me sirve trabajar en esa zona o llegar a esa zona? Poder tolerar el día de la competencia, lograr con una buena intensidad o bueno, a buen tiempo, la tolerancia láctica que voy a estar generando por el ejercicio. Entonces, es lo mismo que les decía antes, correr esa curva hacia la derecha y, y mejorar sobre todo lo que es velocidad. Lo mismo que la zona 5, que es cuando uno ya llega al tope, digamos, de su frecuencia cardíaca calculada, que se trabaja una tolerancia, esto es otra vía metabólica, por eso dice aláctica, pero no importa, que es la que uno trabaja en los sprints, en los deportes que son, o ejercicios, porque no es deporte en realidad, en los ejercicios que son más explosivos y que son muy cortitos en el tiempo, pero que me da mucha tolerancia a la fatiga si yo llego a entrenar. Y si bien ahí dice entrenamiento para profesionales, y alguien que es amateur y que le gusta lo puede hacer tranquilamente, es una zona que en general se trabaja con mucha incomodidad, que se puede sostener, digamos, poco tiempo el trabajo en esa zona, y como les decía antes, ojo, querer trabajar todo el tiempo en zonas altas, porque depende muchas veces del objetivo. El runner que quiere hacer una maratón y que quiere tener predominio de fibras lentas, que son las que tienen más resistencia a la fatiga, tal vez no tiene que trabajar tanto en esta zona. Obviamente que trabajar en esta zona le va a dar mejor adaptación metabólica, y le va a dar velocidad y le va a dar potencia, pero ojo con pasarse si no es el objetivo del entrenamiento. Acá es donde está también la parte fina de los profes cuando pautan o planifican el entrenamiento semanal, mensual, anual, según una carrera o algún objetivo que puntualmente tenga cada uno. ¿Qué más con Eli, esto? Eli, Sí. ¿qué tal? Buenísimo esto lo de las zonas y nosotros siempre lo estamos ahí hablando, pero bueno, acá está explicado de una forma excepcional, así que bueno, muchísimas gracias. Y no sé, para agregar un poquito, para que lo puedan llevar a la parte práctica más que nada, esto vendría a ser las zonas, ustedes la pueden poner como en una pirámide, ¿no?
o sea, cuanto más fuerte tengamos las zonas bajas, ¿sí? La zona 1, zona 2, más fuertes, ¿sí? Más amplia sea la base de esta pirámide, más fortaleza van a tener para poder trabajar dentro de las zonas altas, ¿sí? No es que yo ahora estoy mirando esto y digo, a mí me falta pique, entonces de acá en más voy a empezar a trabajar pasadas cortas con tolerancia al ácido láctico. No, esto es al revés, o sea, acá cuanto más arriba quiero ir a trabajar, más abajo tengo que estar entrenado, ¿sí? Más la base de esta pirámide tiene que estar fuerte. Sí, eso es un punto importante, porque si no es donde empiezan a aparecer lesiones, donde el deporte empieza a ser peligroso, donde me empiezo a exigir tal vez a un nivel donde mi cuerpo lleva un tiempo de adaptación. De hecho, si uno agarra a una persona que no entrenó nunca y la empieza a entrenar, a las semanas hay determinados cambios, a los 3 meses logra un poquito más de tonificación y lo que es, no sé, masa muscular, pero al año recién se adaptan tendones, ligamentos, un montón de, digamos, de todo lo que es el sistema nervioso, y evita que si yo voy muy rápido en la progresión de la masa muscular me lesione. Entonces, Exacto. en realidad todo tiene su tiempo de progresión, y llegar a esas zonas altas, tal cual, tengo que haber trabajado zonas más bajas de Zonas más intensidad, bajas. Y por y eso por vos otro acá lado haber... que en las zonas de intensidades altas o máximas están como para gente más profesional o decía deporte de alto rendimiento, ¿no? Pues son personas que ya han entrenado muchos años y todo su sistema muscular y tendinoso está adaptado a eso. Si nosotros salimos que recién arrancamos, nos podemos hacer piques cortos de alta intensidad en subida y es muy probable que nos desgarremos o tengamos molestias musculares grandes. Sí, sí, no, sí, puede ser tranquilamente peligroso, y por otro lado siempre está bueno si uno va a hacer algo, y sobre todo más intenso y se lo va a tomar en serio, tener algún chequeo previo, o sea, revisar, tener una consulta con el médico para ver, tener alguna prueba de ejercicio o algo que sea fidedigno y que, bueno, nada, por lo menos nos descarte algo grosero, o revisar antecedentes de salud y demás, también para evitar llegar a sobrecargar tanto el corazón y demás si no sabemos en qué situación de salud está la persona. No, tal cual. Así que Eso yo creo que vendría a ser como el paso número uno, ¿no? Tener un chequeo previo. Y ahora, como vos explicabas, un chequeo cardiovascular primero, un consumo de oxígeno, ya para las personas que están apuntando a hacer una actividad física moderada, como las que hacemos en el Go, que creo que son sí, entrenamientos físicos interesantes, ¿no? sí. Eh, Esto, a ver, la clase es un poco bastante específica, es un poco fina en muchos aspectos. A algunos tal vez les interesa más, porque bueno, hay cosas que utilizan más, y los que en realidad no tienen reloj, no se hicieron un consumo o lo que sea, todo el tiempo están trabajando esto en los entrenamientos guiados por los profes. Entonces lo que está bueno es saber qué está pasando en el cuerpo, qué estoy trabajando en diferentes zonas de intensidad de trabajo, sea en el running, sea con la bici. perfecto. No Sí. sé si hay algo que tal vez yo lo salteé y que quieran preguntar específicamente, Yo porque quiero hacer te quiero hacer una consultita, Eli, soy Pato. sí, sí, Eh, para nosotros, la gran mayoría que entrenamos en el Go, estamos sobre los 40 años. sí, Y como ya vos explicaste, el VO2 ya no va a mejorar mucho, sino que hay que tratar de mantenerlo en el tiempo, ¿no? sí. Eh, para nosotros, en nuestro entrenamiento, es mucho más importante trabajar lo que es el umbral anaeróbico, Sí, porque es eso. llevarlo, tender de acercarlo hacia el VO2 como para mejorar el rendimiento nuestro. Sí, tal cual. Eso es lo que hay que buscar. Si uno se hiciera, digamos, un consumo de oxígeno y lo querés comparar en el tiempo, el objetivo va a ser buscar eso, porque va a hablar de mejor adaptación, de mayor producción de mitocondrias en cada fibra muscular y mejores procesos metabólicos
para poder tener más tiempo de tolerancia a la fatiga. Entonces vos entrás en un metabolismo más anaeróbico, con acumulación de ácido láctico y demás, más tardíamente. Entonces, sos más resistente. En realidad todas las disciplinas que hacemos en el GO, o que se dan en el GO, son todas más bien de resistencia. Siempre hay trabajos de fuerza muscular, es una combinación constante, digamos, es difícil separar un deporte que sea solo de resistencia, pero en general es lo que predomina, y en realidad uno cuando quiere ir a ver, quiere mejorar en los entrenamientos, o si se propone alguna carrera y quiere ganar en tiempo, tiene que tratar de mejorar todos estos sistemas para ser más tolerante, o más resistente. Eli, teníamos otra consulta. Maga, ¿podés abrirte? A ver, para... Sí, Ahí está. ¿me escuchás? Gracias por la respuesta ahí a Pato, se entendió buenísimo. Sí, buenísimo, Hola, muchas gracias. ¿se escucha? Sí, no te veo por eso, pero... Ay, no sé por Maggie. qué, no me Ahí ven. está. Ahí estoy, hola. Sí. Una pregunta, perdón Hola. si parece una pavada, pero yo no lo sé. Cuando hacemos pasadas, viste que lo que me pasa a mí es que cuando me mato, que voy al máximo, tengo náuseas y hasta arcadas directamente. Bueno. Una vez Oski me dijo, eso es exceso de ácido láctico. Si me podés explicar más o menos, Sí, y en realidad, fácil, ¿no? El por qué, y si es bueno llegar a eso, esa es mi duda grande. ¿Me aporta algo o tengo que evitar llegar a ese límite? Ahí probablemente vos llegaste a trabajar tu zona 5, que uno dice, bueno, sí, yo la trabajo, soy fuerte, me la banco, pero en realidad, a ver, esto no es, a ver, para criticar a nadie, pero digo, el atleta en serio, el deportista de alto rendimiento, odia trabajar en zona 5, porque genera ese disconfort. Es un esfuerzo Sí. tan grande que te puede producir esos síntomas que vos decís, o mareo, o desvanecimiento, náuseas y vómitos, es porque llegaste realmente a tu límite. A veces podría haber un desmayo porque tal vez llegaste a tener una frecuencia cardíaca muy elevada, fue muy explosivo, y tal vez, bueno, si bien en algún momento vos necesitas tratar de trabajar en esa zona, si te sigue pasando, decís, bueno, a ver, me quedo más en una zona 4 o una zona más baja, pero si experimentaste esos síntomas, es porque para vos fue llegar a ese máximo tuyo, que es la zona 5, por eso no es tan fácil de trabajar. Claro. Y que sí, es como, bueno, como te dijo Oski, que en realidad tenés mucha acumulación de ácido láctico. Tal vez puedes sentir también mucho como agarrotado los músculos, como contraído, con contractura muscular, que tiene que ver con eso. Estás trabajando a un nivel de exigencia y de metabolismo anaeróbico muy alto. Perfecto, entendido. Mil gracias. Igual, sí, Es muy reiterativo todo. me acuerdo perfecto, Maga, ¿Te acordás? Sí, Sí, que sí, estaba me que me acuerdo. moría, pero hice el mejor tiempo del mundo. Claro, y a veces nos pasa mucho con este ejemplo que nos da Maga, que, o sea, no me acuerdo bien ese entrenamiento que era, pero estoy seguro que tanto ni Leo ni yo por ahí le habíamos asignado una pasada tan fuerte, pero pasa que cada uno se va exigiendo y autoexigiendo y poniéndose, probando y ver hasta dónde llego, ¿viste? Maga dijo, bueno, metí mi mejor marca bueno, son esos puntos, ¿viste? Donde uno se tiene que ir conociendo y decir, respeto lo que dice el profe, o hago esa prueba a ver hasta dónde llego, pero bueno, siempre teniendo en cuenta de que están trabajando niveles de exigencia altos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y que no todos lo logran en el mismo momento, tienen los mismos umbrales de entrenamiento, entonces sí, a veces, qué sé yo, un ejercicio a uno le parece un poco más intenso y otro más liviano. Eso cada uno se va a ir conociendo, tal vez a medida que progresa con los entrenamientos, y puede ir ajustando un poquito más. Pero de vuelta, es también poder hacerlo en base a el último ítem que les había nombrado de la percepción subjetiva del esfuerzo, eventualmente. Perfecto. Sin tanta medición específica, digamos. Buenísimo. Gracias, Maga, por tu consulta. Gracias a ustedes. Eli, tengo acá a Fer Amurri. Fer, ¿podés abrir tu parlante, por favor? Ahora sí. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están tanto tiempo? Bien, Fer. Dos preguntas tengo. Por un lado, el tema de la
la frecuencia cardíaca. Me ha Sí. pasado que entrenar de mañana o de tarde tengo distintos niveles de frecuencia cardíaca, ¿sí? Bueno, Casi diría con el mismo esfuerzo. Por lo tanto, cuando vos me decís de que tengo que tener una calibración de los porcentajes en función de la frecuencia cardíaca, a veces me confundo porque me pienso que tengo que trabajar en una zona, que estoy en zona 1, cuando en realidad por ahí estoy haciendo el mismo esfuerzo que estoy haciendo en zona 3 en otro momento. ¿Me bueno. entendés? Ahí, Eso, porque en realidad, si yo me manejo con frecuencias cardíacas, tengo que tener en cuenta que voy a tener diferentes, o probablemente es un poquito de oscilación en el día, pero también en diferentes días. Porque en realidad la frecuencia cardíaca va a estar afectada por nuestro nivel de hidratación, si estamos cursando algún cuadro infeccioso o hay fiebre o febrícula, va a aumentar. Bueno, lo que decía, la anemia es uno de los factores que más también taquicardia y frecuencia cardíaca más elevada da. Y también la frecuencia cardíaca está afectada por hormonas y por otros factores, digamos, del sistema nervioso que van a regularse en el día. Probablemente la temperatura y los niveles de humedad me van a cambiar, porque también van a hacer que transpire más o menos durante la sesión de entrenamiento. Entonces, en realidad, la frecuencia cardíaca es muy específica, medirla, pero es verdad que siempre hay un poco de oscilación. Probablemente vos si entrenás muy a primera hora y venís con el ayuno, digamos, de la noche, más la liberación de hormonas de cortisol, de adrenalina, de un montón de hormonas que se liberan más a la mañana, tengas una frecuencia cardíaca levemente más alta. Pero eso también puede cambiar en diferentes momentos o en diferentes días, y que no manejes exactamente lo mismo. Pero cuando uno trabaja igual en las zonas de entrenamiento, vos tenés un rango, como estaba en una diapositiva, que vos decís, bueno, a ver, si yo me calculo los rangos con mi frecuencia cardíaca máxima, yo sé que trabajo zona 2, por ejemplo, entre 100 y 120 latidos por minuto. Entonces tenés un rango de trabajo, si vos te querés monitorear, donde, bueno, si bien tal vez no tengas todos los días exactamente el mismo valor, vas a trabajar en un rango relativamente amplio. Entonces, bueno, igualmente vas a estar trabajando bien en la zona. Pero sí, la frecuencia cardíaca está muy influenciada por otros factores también. ahí donde salta Eli el aparatejo de los ciclistas para medir en potencia, ¿no? Para evitar todas estas fluctuaciones normales de la frecuencia cardíaca. Entonces, el ciclista experimentado, más avanzado, está trabajando con potencia porque evita eso. Si bien, Hay otra cosa que yo una vez también hablé con Miriam, que cuando uno está en una competencia, probablemente se exceda totalmente de la frecuencia cardíaca máxima que llegó en un entrenamiento, porque ahí van a entrar en juego un montón de factores, el estrés, la probable deshidratación, digamos, porque no debería pasar, pero digamos que se haya ingerido menos líquido, que lo que uno con más calma controla más en los entrenamientos, donde no hay una competencia y donde no hay un factor de estrés externo. Entonces, bueno, la frecuencia cardíaca sí tiene una leve fluctuación, pero es un la verdad que es bastante específico y es un buen parámetro para tener en cuenta en el caso que el que tenga el reloj y lo quiera usar. no, si bien es súper necesario y es Es lo más cómodo también. económica y sencilla que tenemos ahora un medidor de frecuencia cardíaca, hasta con si le tomás la mano y no querés gastar, hasta con los dedos te lo tomás, cuando Sí. termina la pasada te pones los dedos acá. Terminás la pasada, lo más rápido, 10 segundos, lo multiplicás por 6 y tenés cuántas pulsaciones en un Exacto, minuto. exacto. Y lo podés hacer por pulso. Lo más rápido y lo más fácil de palparse es el pulso carotido, que es en el cuello. Si no, la otra es el pulso, como muchos conocen, el pulso radial en la mano, pero el cuello, cuando uno termina de hacer un ejercicio, es un pulso bien saltón y fácil de detectar rápido y de palpar bien. Entonces, esa es otra forma de medirse, por pulso. Sí, tal cual, excelente.
Buenísimo. Una pregunta más, una pregunta más nada más. Ahí va, Cris. Cuando vos decís que, cuando vos decís Dale, que dale. podemos aumentar el VO máximo, ¿eso qué implica? Que la frecuencia a la cual yo puedo sostener una frecuencia cardíaca que yo puedo sostener un entrenamiento, ¿aumenta también a pesar de que me puede llegar a dar más del valor 220 menos la edad? Sí, El valor de... porque, o sea, la frecuencia cardíaca va a aumentar con la intensidad de ejercicio, con lo cual siempre va a haber una curva de ascenso, pero también uno tiene un tope de frecuencia cardíaca máxima. Sí. Porque Vos digo, lo que yo puedo tener, como yo me hago la cuenta, tengo 174 pulsaciones por minuto. Ahora, sí. he podido sostener durante 4 o 5 minutos a 180. No, no, Estoy acá hablando con vos. Bueno, ese cálculo es muy inespecífico. Tal vez la otra fórmula que pasé abajo, que si quieren se las paso, es más precisa para calcular esto, pero en realidad el cálculo de 220 menos la edad es lo que decía antes, si no todos los que tienen la misma edad deberían manejar la misma frecuencia cardíaca y no existe eso. Porque hay un montón de factores que regulan la frecuencia cardíaca y En realidad cada no uno va prueba a de esfuerzo. tener una frecuencia cardíaca muy distinta al del compañero. Entonces, en realidad, ahí tal vez lo ideal sería hacer una buena prueba de esfuerzo, una ergometría, que sea máxima, que sea hasta el agotamiento, o probarlo con un entrenamiento y decir, bueno, esto es lo máximo que llego en un entrenamiento, si no, y decir, bueno, esto o en este margen de 5 latidos yo sé, por ejemplo, entre 180 y 185, si lo probé en varios entrenamientos bien intensos, pero lo ideal es que sea lo más representativo y que no sea por cálculo, que se pueda obtener de esa manera cuál es tu frecuencia cardíaca máxima en realidad. Fer, con vos Okay. te lo estimé así como estaba diciendo él y con el esfuerzo que hiciste en los entrenamientos, porque te acordás cuando lo armamos la primera vez que no daba, estabas muy desfasado y Sí. te Y hay que agarré darle 4 importancia a entrenamientos esa para curva. atrás duro y bueno, lo calculamos con eso. Pero bueno, Fer es uno de los casos atípicos donde por la edad que tiene tira una frecuencia cardíaca muy, muy elevada. Se la recontrabanca la frecuencia cardíaca alta, pero estaría bueno que te hagas un consumo de oxígeno, Fer. Ok, gracias y todo, muy buena la explicación. Gracias. Cris, No, gracias a ustedes, porque es bastante denso esto. no, pero muy interesante. Acá tenemos a Cristian que quería hacer una consulta también. A ver, Abrite canal, acá estás. Ahí está, listo. a ver Pará, dónde está. Ahí está. a ver ahí. Todos. Eliana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espera que te Pregunta, encuentre. Sí. ¿qué tan exactos son si sabes, los relojes, teniendo en cuenta justamente esto que estábamos hablando recién? A mí Sí. particularmente, a Vero también, nos dan muchas veces pulsaciones bastante altas, o sea, en mi caso arriba de 190, en el caso de Vero le ha dado arriba de 200, o sea, obviamente Sí. esfuerzos de alguna pasada o eso por un lado, y por otro lado, si hay alguna sensación en el cuerpo que tengamos que estar atentos, de decir, bueno, es hasta acá porque es peligroso. No solamente de quedarla o de tener algún vómito, como dijo Maga, o algo de eso, sino de que se ponga, de hacerte mal cardiovascularmente. La primera pregunta con respecto al reloj, vos lo decías, digamos, lo que preguntabas era algún tipo de reloj en especial o si no le das No, importancia. en realidad si en general los relojes no terminan midiendo más de lo que realmente uno da, teniendo en cuenta que yo me he hecho algunas pruebas de este tipo y generalmente cuando me dan los resultados es mucho menor los latidos por minutos y todo eso a lo que me termina dando un reloj en una prueba donde siento que hice el mismo esfuerzo, o sea, a quedarla. Entonces, ¿qué Pasa tan... que puede ser que vos en los entrenamientos llegues a una intensidad más alta que cuando te hicieron la prueba, por ejemplo, de ejercicio, porque a Sí, veces también lo que pasa es que en la prueba de ejercicio o te la cortan y vos podías dar un poquito más, eso suele pasar bastante, o sobre todo en ustedes que están muy entrenados y que, no sé, los tienen 15 minutos corriendo cuando a otro le hacen una prueba más corta.
Y por otro lado, en los entrenamientos, también a ver, vos tal vez tenés un entrenamiento de 2 horas, donde el factor de deshidratación y demás también juega un rol. En realidad el reloj no, o sea, lo que te censa es real. Depende después la calidad del reloj, pero las zonas tal vez Se corta un poquito, puede ser. Sí. Puede A ser. ver, Eli. la idea sería poder setearlo con, a ver, en ese caso, ¿no se escuchó? No, a ver. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Ahí se ¿Estás escucha? explicando los relojes? Ah, sí, yo en realidad, si hay mucha discordancia, No, se tilda. me baso más en lo que te marca el reloj. Ahora, si no me voy a otra habitación. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ahora sí, probamos. Ahí. Si hay mucha discordancia, yo tomaría la medición que te hace el reloj, que es lo que vos vivenciás en el entrenamiento, que es lo más fidedigno a lo que vos todo el tiempo estás expuesto en la semana entrenando. Ahora, el problema ese es si el reloj te está calculando tu frecuencia cardíaca máxima en base a cálculos, digamos, o es tu real. Si vos me decís, porque No, o sea, yo las zonas me las armé así como vos la tenés armada, teniendo en cuenta cuál fue mi Ahí, frecuencia máxima en el ahí, entrenamiento. Eli. en un entrenamiento, no en una prueba. Eli, perdón, Cris, con respecto a la pregunta tuya, eh, por lo menos en mi experiencia de tantos años usar medidor de frecuencia cardíaca, yo usé de los primeros Polar que hubo acá, que me trajeron uno de afuera, el, el tema de las frecuencias cardíacas máximas que te puede llegar a marcar un medidor de frecuencia en un entrenamiento, puede ser que se haya tildado, que se haya colgado, siempre y cuando no sea una constante en ese entrenamiento. Si vos, por ejemplo, repetís, no sé, pasada de 1000 durante un mes, todos los miércoles y tenés ese dato certero, decir, bueno, llego a los 200 pulsos, a los mismos ritmos, todo, decir, no, bueno, está marcando bien. Pero ha pasado de salir a hacer una pedaleada o pasaste por arriba de un cable de alta tensión. Nosotros en el Go tenemos ese cable de alta tensión ahí que a veces nos puede llegar a interferir en la frecuencia cardíaca máxima, puede hacer un pico raro, pero no tomarse de un entrenamiento puntual. Si se repite y es una constante y han llegado varias veces a 200 pulsos, es muy probable que ustedes lleguen a 200 pulsos. Sí. Sí, sí, tal cual. En realidad lo que uno tendría que buscar es que sea una constante en varios entrenamientos, No, por eso. A mí me ha como para pasado eso y por eso era la observar. pregunta. Si los relojes eran exactos, más allá de la marca, si te podías fiar o no. Y la otra pregunta era la En de... general sí, pero bueno, hay bastante diferencia en calidad a veces de los relojes. Pero a y veces el puede tema... modificarse el sensor y bueno. Bien. Un tema, aporto algo que por lo menos leí, que no sé si es así, perdón porque me meta, pero justo en No, base a lo no. que decía Cristian. No, metete tranquilo, no pasa nada. tengo, tengo entendido, por lo que leí, que la utilización de la banda es mucho más precisa que el reloj en sí que mide en la muñeca. Sí. La banda en realidad está Ah, más adherida. Y lo sí. pude comprobar porque tengo las dos cosas y realmente lo que es la banda, a mí, por lo menos en lo que es sensación del esfuerzo físico y todo, me coincide mucho más que lo que es el reloj a veces. Perdón, Sí. eso Ari, excelente punto. Y aparte, yo, constante de la primera que estamos hablando con la banda de cardíaca puesta, muchachos. Los Sí, relojes sí, que sí. los relojes miden en muñeca, Mucho más específico. mucho quilombo, el reloj vibra, salta y te tiró cualquier cosa. Estamos hablando con la banda, Una con, bandita. con la banda cardíaca puesta, bien la pila. Las mujeres, por el pecho de las mujeres, suelen moverse la banda y suele tener más distorsión en los picos de frecuencia cardíaca.
Ojo también con eso. Gracias, Ari, por tu aporte, muy bueno. Ahora se usa más el reloj, pero el reloj hace mucho más ruido, tiene movimiento, la banda es mucho más precisa, eso es cierto, que no hice la distinción, pero es más incómoda, uno transpira, bueno, pero en realidad es mejor monitorearse con la banda. La pregunta que te hacía la otra era ¿hasta dónde ir si había algún síntoma o algo que había que tener en cuenta para que ya no sea perjudicial para la salud? Mira, ahí es difícil tal vez decir, bueno, tal síntoma. Yo lo que recomiendo es tener una evaluación previa, hacer un deporte intenso, porque deportes leves, de moderada intensidad, no hay mucho peligro. Ahora, deportes como están haciendo, esto que me nombrás, bien intenso, tener una evaluación cardiovascular. Fuera de eso, ¿qué te puede llamar la atención en los entrenamientos? Que aparezca una falta de aire excesiva, o por lo menos que no venías teniendo y que notes algún cambio. Dolores de pecho, algún dolor raro, obviamente que muchas veces, no sé, el que hace bici está haciendo fuerza con los brazos, pueden haber un montón de dolores osteoarticulares o musculares, pero prestar atención cuando aparece algún síntoma nuevo, y tal vez en vez de seguir entrenando y decir, a ver qué pasa con esto, sino consultar, ser más cauto y decir, bueno, esto no me venía pasando, que empiezan a aparecer mareos en los entrenamientos, o lo que puede pasar muchas veces cuando uno está muy sobreexigido, la posibilidad de que aparezcan arritmias de repente. Entonces, alteraciones en los latidos, sensación de que uno tiene un latido, pero que es irregular, o que es demasiado exagerado con respecto al nivel de esfuerzo, eso también nos marca que algo más está pasando. Y que, bueno, sí se puede manifestar con esa sobreexigencia cardiovascular. A ver, es difícil de contestar porque digo, hay un montón de otras cosas que uno puede detectar con los estudios y decir, che, esto hay adaptaciones cardíacas raras y que tal vez vos vas a entrenar y no las percibís. Ahora, si tenés una evaluación hecha, es más que seguro, y lo que podés decir, bueno, freno con determinada intensidad de ejercicios ante la aparición de esto que te mencionaba. Dolores de pecho, falta de aire exagerada, trastornos del ritmo. Uno sabe que el ritmo cardíaco, aunque estés acelerado, siempre es regular. Si uno siente un tuk, 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 eso no es el latido normal del corazón, no es regular, algo raro ya me marca. A ver, como cosas así, no sé, más fáciles de detectar, mareos y demás. Bien, muchas gracias. No, de nada. Me contra claro. Genial. Yo tenía una pregunta. Dale, Ari. Ahí, en base a la fórmula para calcular la frecuencia cardíaca, no la más simple que es, digamos, 220 menos la edad, sino la otra, la que tiene en cuenta, digamos, esta frecuencia basal, que debería ser la frecuencia en reposo. Sí. Yo, por ejemplo, con el Garmin me va marcando la frecuencia cardíaca en reposo y me hace un gráfico de todo el día. En ese caso, no sé si debería tomar el pico más bajo para hacerlo, o sea, la menor frecuencia que tengo, y así todo. La otra pregunta que se desprende de esta es, yo tengo días que mi frecuencia de reposo está en los 50 y tengo días que están en los 40, no siempre estoy igual. Bueno, si siempre, ¿Cómo es eso? Si siempre te mantenés entre 40 y 50, vos armate tu cálculo con 45 de frecuencia cardíaca, porque la frecuencia cardíaca nunca es exactamente la misma, tiene esa leve oscilación. Si vos te mantenés más o menos promedio, día a día, entre 40 y 50, tomá 45 como un buen parámetro de cálculo de tu frecuencia cardíaca basal o de reposo. Entonces el cálculo, hacelo con ese valor, te diría, porque si no te va a cambiar mucho, tal vez en 10 latidos te va a cambiar bastante si tomás 40 o si tomás 50. Igual ten en cuenta lo que decía antes, que la zona de entrenamiento vos tenés casi, depende, porque cada vez que vas aumentando la zona se va acotando el rango de frecuencia cardíaca, pero en realidad tenés un buen margen para moverte de frecuencia cardíaca
cuando haces el entrenamiento, así que en esa zona. Ok, porque Te sí, diría que tomes por más o 25. menos viendo con eso me da mucho más cerca que la realidad, porque a mí me daría 182 en el caso mío, y he tenido Sí. entrenamientos que he llegado hasta 190, y hay un corrimiento, y con esa fórmula más o menos estoy dentro de lo Si que... se repiten los entrenamientos que llegas a 190 y probablemente esa es tu frecuencia cardíaca máxima en realidad. Yo no la haría, o sea, hay varios cálculos, pero son muy parecidos al 220 menos la edad, y que bueno, en realidad por cálculo se hace así, tenés un margen ahí de error. Okay. Yo tomaría, ya que vos entrenás intenso y demás, y tenés el reloj y tenés el parámetro, tomaría lo que vos te estás midiendo en sucesivos entrenamientos. Igual, Ari, Súper claro, gracias. Ari, No. al nivel ya tuyo de entrenamiento, no estaría de más un consumo de oxígeno, como el que venía explicando Eli arriba. Sí, me lo hice, pero hace mucho tiempo, quizás debería hacerlo nuevamente, porque lo hice como hace 4 años. Sí, yo también. Eli, ¿vos cada cuánto, eso en realidad se hace cada ciclo de entrenamiento, ¿no? Para ver, a ver dónde estás parado, pero cada cuánto lo recomendarías vos hacer un consumo de oxígeno a una persona de entrenamiento medio alto que quiere mejorar? A ver, en realidad yo diría, no tiene mucho sentido tal vez en menos de un año. Anualmente es un buen parámetro para ir viendo cómo uno va progresando. Ahora, no es un estudio invasivo, con lo cual si uno dice, bueno, a ver, en 3 meses yo armo un ciclo de entrenamiento para mejorar y podés chequearlo a los 3, 4, 5 meses y podés chequearlo de manera más cercana, pero en realidad para tener realmente una buena adaptación y ver cambios a lo largo del tiempo, porque no son cambios rápidos que se generan, digamos, son muchos cambios fisiológicos en el cuerpo que llevan su tiempo de adaptación. Yo diría que con 1 por año está más que bien. Sí, por ejemplo, en el alto rendimiento muchas veces se chequea en diferentes temporadas y se hace más veces, pero... Sí, digamos, por periodos de entrenamiento, o sea, si uno sí, hace un entrenamiento de base, lo chequea, después hace sí. Sí, para porque uno ir ajustando el podría entrenamiento. llegar a ver cambios para mejor o para peor y podría, en base a eso, pero hay gente que se dedica profesionalmente. Es raro que uno vaya para atrás con el entrenamiento, ahí es porque hay que afinar demasiado, digamos, hay que ser mucho más precisos. Bien, Pero en perfecto. realidad con 1 vez por año está más que bien. Para los normales como nosotros, 1 vez por año, está bien. Bueno, si vos te considerás normal, no sé qué queda para el resto, pero... Bueno, sí, Pero bueno, Genial, gracias por mi parte. igual tengo que hacerlo porque hace bastante que no lo hago, así que me vendría bien. Buenísimo. bueno. Gracias, Ari, por tu consulta. ¿Queda alguna pregunta más? O... Elia, a vos te había quedado, nos copamos con las preguntas que estaban buenísimos los temas, pero a vos te había quedado algo para desarrollar, que habías pensado algo más o estabas con eso? No, Sí. no, en realidad la última diapositiva era eso de las zonas y bueno, y ahora, por ejemplo, cuando hagamos la clase de las 6 y los que no tienen reloj y no saben en qué zona están, usen, si de repente una escala del 1 al 10, si vos qué les pasa, trabajen al 80% o le pasa al 90%, ustedes pónganse de 1 a 10, bueno, ¿cuánto es para mí de intenso este esfuerzo? ¿Cuándo ustedes lo calificarían como un 8? ¿Cuándo lo calificarían para un 9? Y manéjense con eso para guiar o para poder seguir la rutina, digamos. Porque vos después decís, bueno, el que no tiene esto ahora va a entrenar y dice, ¿cómo hago la clase? Y la puede hacer igual. Así que, bueno, No, un no, poco tal cual, la pueden hacer todos y bueno, obviamente por percepción. por percepción y siempre teniendo, o sea, intentando darse cuenta, a ver, lo que explicábamos el domingo, que estábamos haciendo pasadas empezamos haciendo de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, bueno, eran todas al 80%, pero al 80% de ese tiempo, o sea, ¿cuánto me aguanto al 80% 1 minuto, que va a ser un poco más intenso que después el 80% de los 3 minutos, ¿no? Esa es la percepción
que Bien. queremos que vayan tomando ustedes. A ver, espera que tengo una consulta. Bien, perfecto. Esta es para vos, Eli. Esta es parte de tu negocio. Contanos un poquito vos dónde estás trabajando, en dónde estás atendiendo, en dónde te podemos encontrar para hacer los estudios de consumo de oxígeno. Bueno, yo ahora en realidad principalmente estoy en el Austral, estoy en la sede de Oficia, que es en Avenida Camaño, y a ver, la idea es empezar a desarrollar un poco más lo de deporte. Ahora estoy en agenda de cardiología y hay una agenda específica para aptos físicos, y el consumo de oxígeno en realidad lo hacemos, pero en la sede central, la sede original, el hospital en Avenida Perón. Eh, a ver, sí tiene que estar indicada por alguien, con lo cual, a ver, o me vienen a ver o lo charlamos, me pueden contactar, y vemos de poder coordinarla, porque en realidad ahora los consumos los estoy haciendo yo. El tema es que el hospital tiene una mirada más para apuntar o para hacer las pruebas de consumo de oxígeno para patología. Entonces, bueno, para deporte yo puedo irme echando alguno por vez para que no tenga un problema con las obras sociales, porque si no es un estudio que hay que pagarlo particular. Y es un estudio bastante carito. Entonces yo lo que trato es de, bueno, irme echando como para no tener problemas con las prepagas y tratar de zafarlo y, bueno, organizarlo de esa manera por ahora. A mí lo que más me gusta es la parte de deporte, pero bueno, se hace lo que se puede. Sí, sí. Bueno, pero bien, Por ahora buenísimo, es neutral, sí. buenísimo que estás desarrollando eso, que acá nos falta. Sé que había uno en Mota, ¿no? Hace uno, y bueno, y ahora vos serías de la zona, serías como la segunda que está interviniendo en esto, así que buenísimo, pues Sí, nos en este nos pueblo faltaba lugar. rotatorio. Excelente. Y Bueno, gracias. Eli, ¿y han desarrollado algo también para los controles de ácido láctico? ¿Si han hecho mediciones y eso? Eso no estamos haciendo. Está en el hospital también está Lentini, que a muchos les debe sonar, porque es un deportólogo conocido, Sí, que estuvo mucho tiempo en el CENAR. Él tiene su equipo portátil y estaba la intención de poder usar el predio para hacer también algunas pruebas más campo, ¿no? orientadas a lo deportivo y medición de ácido láctico. Pero por ahora no se está haciendo, tengo entendido que nunca se arrancó eso, y con las pruebas nosotros también se nos dificulta mucho lo que es también el procesamiento y demás de muestras, por ahora no lo arrancamos a hacerlo. Bien, bueno, bueno. En realidad nosotros vamos, o sea, lo que hacemos es, a ver, una prueba, digamos, más fina sería también medir el ácido láctico a lo largo de la prueba de ejercicio. Ahora, una forma de nosotros ver en qué nivel de acidosis o qué parte del metabolismo uno está es con el intercambio gaseoso. Que me va a manifestar un poquito la representación de ese ácido láctico en las células. Entonces, en realidad lo hacemos o lo interpretamos con la prueba de consumo de oxígeno sin la medición, por ahora. Perfecto, perfecto. Bueno, pero es un tema súper amplio, o sea, va todo agarradito de la mano, ¿no? La, Sí, la sí, por eso fue una charla bastante teórica, pero si no, yo les hablo del ácido láctico y digo, no se termina de entender no, bien o qué pasa en las células, en cada fibra muscular, cada vez que tal cual, tal cual, ponemos. tal cual. Buenísimo. Chicos, ¿alguna consulta más? Vamos, que se nos va la profe, se tiene que ir a preparar para pedalear. ¿Alguna más? Esperen que usar esto. A ver, esperen que acá hay algo en el chat. Fue Lentini. Ah, bueno, acá nos está contando Edu. Gracias, Edu. Tututun, tututun. Pato, ¿alguna consulta? Boxy, ¿no? ¿Todo súper No, claro? no, todo clarísimo, la verdad. No, Bien. sí, espectacular. Bueno, sos una gran maestra, Eli. Bueno, gracias. A mí yo digo, bueno, me voy a poner con el pizarrón, pero me falló el reflejo de la ventana. No, pero se vio No me había perfecto, dado ¿eh? cuenta. Acá estaba Marcia, mirá. Marcia, ¿vos entraste hace poquito? Pues te estuvimos nombrando al principio.
No, yo la vi hace rato. Ah, ahí está. A ver, espera, ¿eh? Ahí estás. A ver ahí. Ahí Hola está. Eli, hola a todos, ¿Cómo buenas andás? tardes. Estuve todo el tiempo, estuve desde el principio, yo saludaba, pero estaba muda totalmente. Muy Ah, linda, Eli, te re felicito, la verdad me encantó. Bueno, gracias. En realidad acá Marcia tiene un rol más que importante porque tener una mala alimentación o que no sea una alimentación equilibrada va a hacer que fallen alguno de estos procesos. O como muchos, qué sé yo, que está un poco de moda, esta restricción tan importante de los hidratos de carbono y demás, y va a ser que uno tenga, o cuando tenga que usar energía, lo use a partir de las proteínas, que no debería pasar, de consumir más masa muscular, que termina en detrimento del rendimiento y demás, con lo cual, bueno, no era para ahondar en ese tema, pero que Marcia también lo había nombrado en la charla pasada. sí. Cuanto más intenso el entrenamiento, es muy importante también el aporte de hidratos de carbono. Después está en qué proporción y qué tipo de hidrato de carbono. Los complejos, que nos dan más aporte de energía y menos calorías, o son hidratos de carbono malos para la salud, son los que hay que elegir. No, no, tal cual. Están agarrados, las dos charlas se agarran de la mano y todo el rendimiento que acabas de explicar vos, sin la nafta del cuerpo, lo que estuvo explicando Marcia, no se puede dar. Son cosas, el entrenamiento y la parte fisiológica se agarra todo de la mano. Es Sí, una es muy integridad, interesante. si no lo tratamos como una integridad, estaríamos cometiendo un error, ¿no? Eso, Sí, exacto. Así que sí. buenísimo. Y el tema de los carbos, Marcia, me parece que da para armar una charla Sí, únicamente sobre eso, ¿no? Así que si sí, se nos llega a totalmente. extender La eh, cuarentena la esta armamos. cuarentena, seguramente te llamaremos de nuevo para que nos des tu aporte, que es una genialidad también la otra vez. Dale, cuando quiera nos sentamos a charlar otro rato. Gracias, Marcia. Chicos, ¿alguna otra consultita? Manu Domínguez, que estuviste por acá también. ¿Alguna consulta, vos que sos joven? Debes tirar 250.000 pulsaciones. ¿Quién pudiera tener ese V8 allá adentro, Guacho, Sí, ¿no? otra cosa a tener en cuenta que llegar a más pulsaciones, llegar a 200, más de 200, no quiere decir que sea más poderoso o esté mejor entrenado, ¿eh? No, Eso es muy variable de persona a persona, así que, de hecho, a ver, la frecuencia cardíaca máxima no varía tanto, pero, o sea, la que varía más es la submáxima con entrenamiento, que ya es más fino, pero en realidad siempre tengan en cuenta eso, que no se comparen con el de al lado, porque cada uno va progresando y modificando la frecuencia cardíaca con el entrenamiento en base a la frecuencia cardíaca que partió y su frecuencia y eh, digamos, la característica individual de la persona. sí, Eli, Porque ahí es donde uno fuerza entrenamientos y no está en sintonía o no está trabajando en la misma zona que el de al lado probablemente. tal cual. No, lo más importante, parte de esa explicación del cuadrito que está ahí atrás, del umbral, del quiebre donde está la parte umbral aeróbico anaeróbico, quién la tiene más corrida para un costadito y el entrenamiento te lo va empujando hacia la derecha, ¿no? Como decías vos, empujar esa curva hacia la derecha. Ahí está. Después la parte alta de la frecuencia, eso es independiente de cada uno y viene también con lo genético y son cosas que los tenemos que tomar como tomar, pero la base del rendimiento de cada uno es dónde está situado ese quiebre, donde paso aeróbico anaeróbico, la otra, la tolerancia, ¿no? al ácido cuando pasamos para el otro lado. Así que yo creo que el cuadrito ese que tenés ahí en la espalda es el,
como el resumen rápido de todo esto. Sí, yo tal vez lo nombré medio rápido, porque también es como muy fino, pero bueno, es entender un poco el objetivo que tiene que ir teniendo los entrenamientos en realidad. Ir mejorando la tolerancia láctica, por lo tanto la tolerancia a la fatiga, digamos. Exacto. Sí, Y hay un un, punto, perdón, hay- pará, Pato, un segundo, y un punto súper importante que eso me lo han explicado varias veces un par de profes muy buenos que tuve, que el umbral ¿sí? Se empuja, o sea, si nosotros lo tenemos que empujar, conviene empujarlo siempre desde abajo, ¿no? Desde la parte más cercana a la parte aeróbica antes de pasar, no desde arriba, o sea, no se empuja de la zona 4, de la zona 5, lo tiro hacia arriba, no lo tiro hacia arriba, sino que lo empujo desde abajo, para que lo puedan entender bien. Entonces, trabajando debajo de su umbral, lo que hablábamos de la pirámide, ¿sí? Cuanto más fuerte tengo la parte aeróbica, más arriba se puede ir ese umbral. Sí. Eso tiene que ver también por lo que habíamos nombrado de los dos tipos de fibras musculares. Hay uno, las que se llaman lentas, o las tipo 1, son las que tienen baja velocidad de conducción, por eso se dice que son lentas, pero por todo el sistema adentro de la célula, ¿no? Adentro de la fibra muscular, por las características que tiene de las mitocondrias, de la densidad de mitocondrias y demás, usa un metabolismo más aeróbico y es más resistente a la fatiga. O sea que si yo en realidad quiero hacer una carrera larga, quiero bancarme un fondo, quiero hacer una maratón, yo tengo que trabajar en esas, tal vez en una intensidad más baja, desarrollar más o hacer más hincapié al entrenamiento de resistencia a la fatiga y no necesito ir a una intensidad altísima. En realidad es muy fino el tema, en cada zona uno trabaja mejorías para poder rendir mejor en la carrera, pero un poco sí, lo que decís vos es si uno desarrolla o hace mucho ejercicio de hipertrofia muscular, de velocidad y demás, no voy a tener desarrollado tanto la vía metabólica que me va a tratar de mantener bien y sin fatiga para un ejercicio prolongado en el tiempo. Entonces, en realidad, eso es muy importante, tener esa base aeróbica muy bien desarrollada y después, obviamente, sumar como capacidades, lo que es velocidad, lo que es potencia, con otras zonas más intensas. Exacto. Bien. Pato. no, es lo que dijiste, y justamente iba a decir lo que dijiste vos, que no es traccionarlo, sino empujarlo al umbral. Sacar ese mito de que ir pedaleando sobreexigido a mí me está produciendo algún beneficio, al contrario, uno tiene que ir pedaleando en la zona que corresponde para el trabajo que está haciendo. Entonces, ir sobreexigido 1 hora y media de entrenamiento no aporta absolutamente nada, porque cuando uno va trabajando realmente en un umbral o debajo de umbral, va a un ritmo sostenible en el tiempo, porque nuestra energía nos da. Ahora, si vos estás pasado de energía y terminás el entrenamiento agotado, no te aportó nada, más que agotamiento y al otro día no poder volver a entrenar. Es un mito que está muy como que si no sufro, no progreso, y no es así, en realidad. Sí, y ojo que también el sobreentrenamiento o estar todo el tiempo exigido también puede generar una fatiga crónica. Entonces, no solo hay características que uno hasta ve desde la parte cardiovascular de fatiga crónica, sino en todo lo que es también la posibilidad o el aumento de la posibilidad de lesiones musculares. Así que, en realidad, yo lo que siempre... A ver, hay gente que tiene perfil más competitivo, gente que lo hace más recreativo. Siempre lo que hay que tener muy en claro es cuál es el objetivo. Yo lo hago por salud, lo hago para divertirme, lo hago para estar saludable, tengo que ir exigido todo el tiempo, y la verdad que no, la paso mal, es un nivel de estrés para el cuerpo muy importante, y a ver, me pagan por esto, trabajo en la primera división o sea, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, quiero estar bien, quiero estar saludable, quiero ir mejorando con el tiempo, pero hacerlo bien progresivo y también sin correr riesgos en realidad. Espectacular. Súper recontra claro todo. Gracias, Eli. No te sacamos más tiempo.
Bueno, no hay problema. Gracias a todos por participar. Gracias por estar. No, por favor, me encantó. Muy, Bueno, espero muy, que te haya servido. muy productivo, sí, sí. Espectacular. De todo se aprende. Va a quedar grabada y si alguno después la quiere volver a escuchar, me la pide o la subimos ahí al canal nuevo de YouTube que tenemos. Así que muchísimas gracias, Eli. Claro, bueno, nos vemos en un rato. Gracias. De verdad. Sí. Chao, Gracias. 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 Muchas Bueno. buenísimo, genial. De nada. Gracias.